El buscador es lo buscado, por Ramesh Balsekar. Punto de vista para leer el Gita. En cierta ocasión, una dama de apariencia distinguida que visitaba a Maharaj quiso hacer una pregunta sobre el Bhagavad Gita, y mientras la formulaba con las palabras adecuadas, Maharaj la interrumpió de pronto para preguntarle: ¿desde qué punto de vista lees el Gita? La mujer le respondió: desde el punto de vista de que el Gita es quizá la guía más importante para quien realice una búsqueda espiritual. Maharaj le preguntó: ¿por qué respondes esa tontería? Desde luego es una guía muy importante para quien realice una búsqueda espiritual. No se trata de una novela. Mi pregunta es: ¿cuál es el punto de vista desde el cual lees tú el libro? Otro visitante interrumpió diciendo: Señor, yo lo leo como uno de los Arjunas del mundo, para cuyo beneficio el Señor tuvo la gracia de exponer el Gita. Cuando Maharaj miró alrededor en busca de otra respuesta, había solo un murmullo general que confirmaba esa última. ¿Por qué no leen el Gita desde el punto de vista del Señor Krishna? Esta sugerencia suscitó dos diferentes reacciones de asombro por parte de sendos visitantes. Una fue una exclamación escandalizada que claramente hacía ver la sugerencia de Maharaj como si se tratara de un sacrilegio. La otra, un solo aplauso vigoroso, una acción refleja que a todas luces denotaba algo semejante a Eureka de Arquímedes. Ambos visitantes parecían un poco aturdidos por su reacción involuntaria y por el hecho de que las dos reacciones fueran justamente las más opuestas entre sí. Maharaj dirigió una rápida mirada de aprobación al que había palmeado y continuó: la mayor parte de las obras religiosas se supone que son la palabra viva de algún iluminado. Por muy iluminado que sea una persona, debe hablar con base en ciertos conceptos que considera aceptables. Pero la singularidad del Gita estriba en que el Señor Krishna habla ahí desde el punto de vista de que Él es la fuente de toda manifestación, es decir, no desde el punto de vista del fenómeno, sino del noumeno, considerando que yo mismo soy la manifestación en su totalidad. En esto radica el carácter único del Gita. Ahora bien, piensen en lo que debe de haber sucedido antes de que cualquier antiguo texto sagrado se escribiera. En todo caso, la persona iluminada tiene que haber tenido pensamientos que debió haber expresado en palabras, y las palabras empleadas pueden no haber sido las más adecuadas para transmitir con precisión sus pensamientos. Las palabras del maestro pudieron haber sido escuchadas por la persona que las escribió, y lo que tal persona registró con seguridad fue acorde con su propia comprensión e interpretación de las cosas. Después de ese primer registro, diversas personas harían varias copias del mismo, y éstas contendrían sin duda gran cantidad de errores. En otras palabras, lo que lee y trata de asimilar el lector de cualquier época puede ser muy distinto de lo que en verdad pretendía transmitir el maestro originalmente. Añadan a todo esto las interpolaciones involuntarias o deliberadas de diversos estudiosos a lo largo de los siglos y entenderán el problema que intento hacerles ver. Me han dicho que el propio Buda solo habló en la lengua Magadhi, mientras que sus enseñanzas se hallan escritas en Pali o en sánscrito.
escritos que pudieron hacerse solo mucho más tarde. Y lo que en la actualidad tenemos es una enseñanza, tuvo que haber pasado por muchas manos. Imagínense la cantidad de cambios y adiciones que deben de haberse infiltrado durante un periodo tan largo. Es entonces sorprendente que en la actualidad haya diferencias de opinión y disputas en torno a lo que en realidad dijo o quiso decir Buda. En tales circunstancias, cuando les pido que lean el Gita desde el punto de vista del Señor Krishna, les estoy pidiendo que al leerlo abandonen por una vez la identidad con el complejo cuerpo-mente. Les pido que lo lean desde el punto de vista de que son ustedes la conciencia que infunde la vida, la conciencia de Krishna y no el objeto fenoménico al que da sensibilidad, de modo que en verdad pueda revelárseles el conocimiento que el Gita contiene. Entonces comprenderán que en el Visharupa Darshana lo que el Señor Krishna mostró a Arjuna no fue solo su propia Varupa, sino el Varupa, la identidad verdadera de Arjuna mismo, y por consiguiente el de todos los lectores del Gita. En suma, lean el Gita desde el punto de vista del Señor Krishna, como si fuesen la conciencia de Krishna. Se darán cuenta entonces de que un fenómeno no puede liberarse, pues no tiene una existencia independiente. Es tan solo una ilusión, una sombra. Si se lee el Gita con este espíritu, la conciencia, que erróneamente se ha identificado con el complejo cuerpo-mente, se percatará de su naturaleza verdadera y se fundirá con su origen.